El día que vi a Nati, quien es mi esposa, por primera vez dije, Dios mío, yo quiero una así como esa. Yo quiero una como esa. Y bueno, hoy ya tenemos 4 hijos. Pero bueno, desde el día en que la conozco hasta que nos casamos, el pastor Juan Marcos siempre estuvo muy pendiente de nosotros, aconsejándonos. Él siempre ha sido mi consejero en todas mis decisiones trascendentales. Y sobre todo en esa, en con quién me iba a casar. Y él nos apoyaba con muchos consejos como se van a guardar para el matrimonio, besos hasta el matrimonio. Difícil, pero la logramos. Y en ese camino, en una de las consejerías, estaba yo junto con Nati y el pastor Juan Marcos nos dice, You are going in the right path, en inglés. Y yo inmediatamente le respondí, ¿que qué? No entendía. Pero el pastor Juan Marcos me dice, van por el camino correcto, van bien. Y hoy soy yo quien quiere devolverle esa frase a la pastora Yolanda, a Paula, a Joshua, a Jonathan. El pastor va por buen camino. El pastor va por buen camino y pronto lo vamos a tener de regreso. Mi nombre es José Ricardo Daza, sigo a Cristo desde el 2001 y soy discípulo de Juan Marcos. Y bienvenidos todos a City en Casa. Venimos estudiando la historia de David y todos, como lo dijo Paula hace algunos días, siempre recordamos la historia más famosa de David con su onda peleando contra el gran campeón de los filisteos. Esa es la historia que más recordamos. Pero hoy vamos a estudiar una historia que tiene que ver por un camino que va andando bien, pero de repente tiene un tropiezo. Yo sé que usted y yo hemos tenido tropiezos aún sirviéndole a Dios, aún por el buen camino de seguir a Cristo, hemos tenido tropiezos. Y esta es la historia de 2 Samuel 6, en la que David va a llevar el arca de Dios a Jerusalén. El tema de hoy se llama David lleva el arca de Dios a su casa. Entonces los invito a que leamos 2 Samuel, comencemos por el versículo 2 y dice así: Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Es por esta razón que aunque fue muy importante cada cosa que David hizo, matar al filisteo de 3 metros, por supuesto fue muy importante, pero llevar el arca de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Esta era la misión más importante que tenía David, llevar el arca de Dios a su pueblo, a su ciudad, a Jerusalén, a su casa. Llevar la presencia de Dios representada en esa arca a su casa. Primer punto de este mensaje es: tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa. Esa es tu más importante meta, llevar la presencia de Dios a tu casa. ¿Qué cosas Dios te escogió a ti? Así como a David lo escogió para pelear contra el filisteo y llevar el arca de Dios a Jerusalén, Dios te ha escogido a ti. Estamos pasando tiempos difíciles. Ninguno de los que estamos aquí conectados había pasado por una pandemia. Pandemia que ya Jesús nos la había profetizado. Pestes, guerras, oídos de guerra, ya todo esto estaba escrito, pero de pronto no le creíamos. Y en medio de esta situación vemos muchas familias tristes, muchas personas deprimidas, muchas personas solas, muchas otras sin provisión económica.
necesitan de Dios. Necesitan de la presencia de Dios en sus hogares. Solamente Dios va a sanar. Solamente Dios va a sanar esas depresiones. Solamente Dios, en medio de un desierto como el que mucha gente está viviendo, va a traer provisión. Dios es el más interesado en entrar en tu hogar. Dios es el más interesado, el más urgido en llegar a sanar. No solamente las heridas, el dolor físico de un coronavirus, sino también el dolor emocional. Estamos viendo mucha gente muy preocupada, muy estresada. Es normal que tengamos momentos de angustia, sí, Señor, es normal, somos de carne y hueso. Pero la presencia de Dios en tu casa va a sanar. La presencia de Dios en tu casa va a cambiar todo el ambiente. Podemos estar en medio de la pandemia, pero con la paz de Dios. Eso es muy diferente. Entonces, primer punto, vamos bien, vamos andando bien, sencillamente va el plan. David va a preparar toda la logística que se necesita para llevar el arca de Dios. Miremos qué pasa, hasta aquí vamos bien. Vamos al versículo 3 y dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, mire qué belleza, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Esto era una fiesta, una alabanza maravillosa. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Dígalo ahí usted, tropezaron, así como hemos tropezado muchos de nosotros a veces, aún sirviéndole a Dios. Tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminada junto al arca. Aquí ya la historia se tropezó. Aquí la historia se empezó a enredar, ¿no es cierto? David estaba haciendo lo que Dios le había pedido, llevar el arca de Dios, ¿no es cierto? Pero vemos que tropezaron los bueyes. Yo no sé si los bueyes atravesaron por el mismo río donde David tiempo atrás había cogido las 5 piedras del río para matar al filisteo, y en alguna de esas piedras grandes de río resbalosas los bueyes tropezaron. No sé por qué tropezaron, se hicieron zancadillas, algo pasó. Pero los bueyes tropezaron. Y Usa, cuando ve que se viene, el arca se va a caer, extendió las manos para que el arca no cayera. Ya entendemos todo lo que representaba el arca de Dios, la misma presencia del Dios Todopoderoso. Yo también hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera tratado de pararla, de detenerla, ahí viene, se va a caer. Hubiéramos tratado humanamente, de cogerla con nuestras manos. Y dice la palabra que el Señor hirió de muerte a Usa. David se emberraca, David se pone muy furioso, David le reclama a Dios, le hace pataleta a Dios como muchos de nosotros le hemos hecho. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Yo soy el rey, el que mató al filisteo. Me pusiste a Usa, el hijo de Abinadab, para que me ayudara. Y se muere. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pasó que el plan de Dios no era que lo llevaran ni en bueyes, ni en carretas. El plan de Dios era que lo llevaran en los hombros. Segundo punto, no es como a ti te parece, es como Dios quiere. Es según la voluntad de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no es cierto? Y hoy escuchamos mucho esa frase
el desarrollo de la libre personalidad y lo que el niño quiera hacer, puede escoger si es hombre, si es mujer, que los homosexuales puedan adoptar, tener hijos y casarse. Hombre, mire, Dios siempre va a ganar la pelea. No es como tú quieras, es como Dios quiera. Y tenemos muchos casos cercanos, gente que se quiere casar y yo voy a evangelizar a aquel amigo que no sigue a Dios, no cree en Dios, pero yo lo evangelizo. Miren, no pierdan el tiempo, no se desgasten. ¿Qué dice la palabra de Dios en cada caso, en cada decisión trascendental y no trascendental? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que quiero montarme en un negocio, es un negocio piramidal que me va a dar mucho éxito y me voy a asociar con grandes ricos de la región. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a ese tipo de sociedades? No es como a ti te parece, es como Dios quiere. Y quiero invitarlos a que veamos unas notas en la siguiente diapositiva. Prepararon 30 batallones, es decir, cada batallón tenía 1000 soldados. Estamos hablando de 30,000 soldados. ¿Será que 30,000 soldados no podían con el arca de Dios, que seguramente entre 4 personas muy normales podían llevarla en los hombros? ¿Por qué un buey? ¿Por qué una carreta? Se habla de bueyes. Podían ser los bueyes campeones de la última feria ganadera del Medio Oriente. Pero Dios quería que llevaran el arca en los hombros. Esto está en el libro de Números. Fue la instrucción que le dio Moisés. Llevarlo en los hombros, no sé, me imagino más cerca del corazón, de la mente, del cerebro, de bueyes. Una carreta nueva. Podía ser 4x4 la carreta, tener amortiguación, lo que quieran, pero por más nueva, los bueyes tropezaron. Dios no pidió una carreta para llevar el arca. Pidió este hombro. Así como tú le has puesto el hombro a muchas situaciones de familias en dificultades, así era como Dios pedía, meterle el hombro al arca, llevarla cerca de su corazón. Entonces, repito, no es como tú creas o como a ti te parece, es como Dios quiere. Pidamos su voluntad. Es sabia, es agradable, es perfecta. Dios no se equivoca. No creamos que sabemos más que Dios. Miren, Usa murió ahí. Usa perdió la bendición de ver el arca de Dios, la presencia de Dios en Jerusalén. No pierdas la bendición. Pide la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Tenemos su palabra con nosotros. Tenemos su Espíritu Santo con nosotros. Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Saltemos al versículo 10 para ver el siguiente punto. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él, repita conmigo, lo bendijo a él y a toda su familia. Tercer punto, la presencia de Dios en tu casa te bendecirá a ti y a toda tu familia. ¿Qué más necesitas saber para decidirte a llevar la presencia de Dios a tu casa? ¿Qué más necesitas saber? A Obed, que vivía ahí cerca donde pasó este incidente, le dejaron a guardar el arca de Dios 3 meses. Mientras tanto, David yo creo que meditaba, ya les digo en qué. Pero por tener 3 meses el arca de Dios, el Señor lo bendijo a Obed y bendijo a toda su familia, a toda su casa. Quienes anhelan que su hijo se convierta a Cristo, que su hija se aparte de malos caminos, que deje la drogadicción, que deje de ver videos inmorales,
que deje de estar jugando PlayStation todo el tiempo. Necesitas la presencia de Dios en tu casa. La presencia de Dios en tu casa te va a bendecir. Te va a abrir la visión que Dios tiene para ti y para tu familia. Va a traer paz a tu casa. Aún en medio de un encierro que le llamamos cuarentena, va a haber gozo, va a haber restauración, va a haber perdón, va a haber segundas oportunidades, van a haber matrimonios restaurados. No pierdan la esperanza de que Dios, en medio de un desierto como el que se está viviendo en algunas familias, vean provisión material también. Es Dios, es nuestro Padre. Entonces, va a bendecirte a ti y a toda tu familia. En la siguiente foto van a ver a mis 4 hijos. Regalo de Dios, le pertenecen a Él. Pero el monito que ven a la izquierda, a la derecha de ustedes de la pantalla, Emanuel, me hace preguntas muy especiales. ¿Qué día me preguntó, papi, cómo hacen las mujeres para tener el corazón si ahí están las que sabemos? Entonces me hacía como reír, pero se convirtió en una clase de anatomía, explicándole que el corazoncito está allá en el pecho, de adentro y tal, y maravilloso. Y al otro día me hace una pregunta que me llevó a recordarme de una conversación también con el pastor Juan Marcos que tuve recién convertido. Y Emanuel me pregunta, papi, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¡Wow! Y me llevó a la memoria ese momento en mi conversación con Juan Marcos. Y así como en el noticiero de la noche que dicen, 1, la voz de Dios la podemos escuchar en nuestro devocional a solas, le explicaba. Nada va a reemplazar ese tiempo a solas entre tú y Dios. Un tiempo de intimidad, de comunión. Ahí vas a escuchar la voz de Dios. Muchas veces va a entrar, pero por la vista, pero vas a escuchar la voz de Dios. Segundo, le dije y recordaba el consejo de Juan Marcos, devocional familiar. Todos los días en nuestra casa hacemos un devocional familiar. Y gracias a Dios porque en esta cuarentena hemos podido tener devocionales familiares más extensos, más profundos. Gracias a Dios por esta cuarentena. Tercero, la iglesia, congregarnos. Cada domingo estamos aquí conectados desde antecitos de las 10 para que probemos el internet y demás detalles. En el caso de él, pues es la escuela dominical. Se conecta con la pastora Juli, la profe Juli, para mí es la pastora de mis hijos, que el domingo anterior dijo una frase que me llegó al corazón. Decía algo así como, los planes sin Dios son malos planes. Gracias, pastora Juli, me quedó en mi corazón. Y cuarto, para nosotros congregarnos y escuchar la voz de Dios es en los azarots, que son nuestros grupos en casa para las personas que se conectan hoy por primera vez. Los azarots. Cada jueves en nuestra casa tenemos nuestro azarot y nos reunimos, nos conectamos, un buen número de familias con sus niños, con sus hijos, y ahí escuchamos la voz de Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios, te invito a un azarot. Entonces, ese devocional de ese día terminó siendo como de 1 hora hablando de escuchar la voz de Dios. Si no soy yo el que le explico eso a mi hijo, el que llevo la presencia de Dios a mi casa, ¿quién va a ser? ¿Quién será? Y si en tu caso tu hijo tiene 30, 35, 40 años, es igual. La charla es la misma. Por la edad es lo mismo, no hay cambios. Vamos al punto número 4. ¿Cómo termina esta historia? Y vamos al versículo 14. Dice, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana
Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. ¡Wow! Un profundo desprecio. Su propia esposa, Mical, la que era hija de Saúl. Un profundo desprecio. A veces cuesta. Llevar la presencia de Dios a nuestra casa cuesta. A veces nuestra propia familia se puede burlar, se puede mofar, nos pueden hacer bullying porque diezmamos. Nos pueden hacer bullying porque oramos en lenguas. Nos pueden hacer bullying porque tenemos tiempos a solas con Dios. Nos pueden hacer bullying porque no tomamos ninguna decisión hasta consultar con el Señor. Entonces, ¿qué me da a mí si me hacen bullying, pero mi familia es salva? ¿Qué me importa a mí que me hagan bullying por cantar alabanzas en mi casa, pero mi familia es sana? ¿Qué me importa a mí orar en lenguas por hora y ver a mi pastor sano y a todas las familias que están sufriendo por el COVID sanas? La alabanza cambia todo. Ese es el punto número 4. David entró danzando, David entró cantando con todo el pueblo de Israel y su propia esposa fue la que le hizo bullying. No importa el que dirán, la alabanza va a cambiar todo. Pon esos bafles en tu casa, súbele el volumen a la música cristiana, pon YouTube, conciertos cristianos, llena tu casa de la presencia de Dios. La alabanza cambia todo. La alabanza nos va a mostrar una vez más que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Perdón por mi voz. Mi media naranja, Nati, es la que tiene la voz linda. Y la amo. Y canta todo el día. Y el ambiente en mi casa se transforma en alegría, en gozo. Gracias Dios por la esposa que me dijiste que me tenías guardada. Iglesia, qué mejor para terminar este mensaje que cantar con el Señor, cantarle a Dios, alabarle, adorarle. Así no tengamos una voz linda como la de mi esposa. De pronto usted tiene una voz fea como la mía, pero a Dios le fascina que le cantemos, que le adoremos. Alábale también en lenguas, órale en lenguas, pídele, adórale. Y vamos a ver que la presencia de Dios empieza a inundar el lugar donde habitamos, nuestra casa. Mensaje que queremos terminar concluyendo que David, a pesar del tropiezo, de su error, de quererlo hacer en sus fuerzas, bajo su propio criterio, él recapacitó. Mientras estuvo el arca en la casa de Obed, él recapacitó que tenía que hacerlo era a la forma de Dios. Recapacitó, dio el timonazo, se levantó, pasó un tiempo de duelo, se sacudió y se levanta nuevamente con su pueblo a retomar el regreso del arca de Dios a Jerusalén, pero en sus hombros. Esos 3 meses de cuarentena que tuvo David, sirvieron para hacer cambios en su corazón, en su mente, y entender que Dios desde hace mucho tiempo ya le había dado las instrucciones para llevar el arca de Dios a su casa. Ese tiempo de cuarentena que estamos viviendo, es tiempo de recapacitar en todas las instrucciones que Dios nos está dando, en todos los mandamientos que el Señor nos ha enviado para bendición. Es el tiempo de restaurar, es el tiempo de retomar procesos que quedaron a la mitad. Yo los invito a seguir aprovechando esta cuarentena para recapacitar y tomar decisiones radicales
en nuestro camino con Cristo, en ser mucho más sensibles a todo lo que Él nos está pidiendo. Y bueno, entraron a Jerusalén, alabando y adorando al Señor, danzando para Él. Entonces voy a invitar a mi esposa para que me acompañe a terminar en alabanza como a Dios le gusta, adorándole a Él. Si hallas un monte que parece impasable, si hallas un río que no puedes cruzar, Dios se especializa en las cosas imposibles y hace lo que ningún otro puede hacer. Si hallas un monte que parece impasable, si hallas un río que no puedes cruzar, Dios se especializa en las cosas imposibles y hace lo que ningún otro puede hacer. Este es un himno en nuestro hogar, es un himno en nuestra casa, en la que sentimos la presencia de Dios en cada situación, en momentos de alegría, como en momentos de noticias tristes. Pero nos recuerda que Dios se especializa en las cosas imposibles y hace lo que ningún otro puede hacer. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra nos recuerda tantas promesas como la de que ya pronto vamos a salir de esta situación y tu familia en City Harvest va a sentir tu presencia en cada uno de sus hogares. Todo comienza por ti, recibiendo a Cristo en tu corazón y llevando la palabra de Dios, el mensaje de salvación a tu hogar. Yo te invito a que cierres los ojos y en voz alta le permitas a Dios entrar con su presencia a tu corazón, repitiendo esta oración después de mí en voz alta. Señor Jesús, gracias por este día, porque a partir de hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Señor, yo te abro mi corazón, entra en él y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Una vez más, Dios los bendiga y seguimos conectados con City Kids.